Hola a todos. Bueno, siendo las 9:02, les damos la bienvenida. Gracias por sumarse al primer ciclo de reuniones, al que hemos denominado la previa, de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad. ¿Y por qué la previa? El objetivo de este ciclo es poder ir compartiendo información y aprendizajes de quienes ya vienen transitando este camino. Antes de que realicemos el tercer encuentro de finanzas sostenibles, que tengo el orgullo de encontrarme presidiendo, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, habitualmente conocido como IAEF. El propósito del evento es ser facilitador dentro de los distintos actores del ecosistema, haciendo de las finanzas una herramienta que permita la transición hacia modelos de negocios sostenibles. Bajo el lema La sostenibilidad como inversión estratégica, es que aprovecho a invitarlos a todos el 12 de junio, presencialmente, a partir de las 8, al Yacht Club de Puerto Madero, para participar hasta las 14 horas de una media jornada con speakers relevantes que ya han incorporado la sostenibilidad a su estrategia de negocio. Así que vayan reservándose, esto es primicia, y bueno, no se lo pierdan, que va a estar bueno. Adicionalmente, en relación a la previa y de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad, es importante que les cuente también que este va a ser un ciclo de 3 encuentros antes del evento del 12 de junio que les acabo de mencionar, y que el próximo Zoom de la previa se va a estar realizando el 29 de mayo. Así que por si ya se quieren agendar también, lo tienen de primera mano antes que salga en redes. Y ahora bien, habiendo dicho todo esto, les cuento que hoy, dentro del ciclo de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad, vamos a estar conversando sobre el tránsito del desarrollo sustentable a la sostenibilidad en la empresa. Quiero presentarles a María Rigó, quien es nuestra invitada de lujo. Gracias, María, por sumarte y obviamente por abrir este espacio. María es licenciada en Relaciones Públicas y doctora en Sociología. Se encuentra trabajando en temas de sostenibilidad hace muchos años. Primero desde lo académico, haciendo investigación en el Instituto de Estudios Avanzados de UADE y también docencia, habiendo creado la primera cátedra de sustentabilidad en Argentina. Y desde hace 12 años coordina el curso de posgrado de Gestión Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Escuela de Negocios de UADE. A su vez, en el año 2008, fundó su consultora en temas de sustentabilidad, en la que trabajó asesorando empresas de distintos sectores de la industria, como Telecom, Disney, ICBC, Loma Negra, L'Oreal, Pampa Energía, indudablemente rubros muy diversos, compañías relevantes, ¿no? Y desde 2022 se sumó a liderar los servicios de cambio climático y sostenibilidad de Ernst Young, donde continúa acompañando empresas de primera línea en temas de su especialidad. Así que para arrancar, y pensando el nombre de nuestro ciclo de encuentros, de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad, María, quería preguntarte en primer lugar, ¿qué entendemos por desarrollo sustentable? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su evolución? Y sobre todo, ¿cómo es esa evolución dentro de las empresas? Bueno, gracias Mariel por la presentación, por la oportunidad de estar acá compartiendo este espacio que es el lanzamiento de algo mucho más grande que sigue durante bastante tiempo entrado el año. Bueno, yendo un poco a tu pregunta, es interesante ir para atrás y mirar un poco la historia, ¿no? Recordar, decir, bueno, ¿de dónde viene todo este paquete? Y la primera vez que aparece el concepto de desarrollo sostenible es en el marco de Naciones Unidas en 1987, cuando Naciones Unidas le otorga a un grupo, eh, a un comité que estudie qué es lo que había pasado con el desarrollo industrial a gran escala de la revolución industrial
en adelante, Mm, qué consecuencias había traído ese desarrollo económico, que claramente había generado un desarrollo económico muy importante, pero qué otras consecuencias en términos ambientales o sociales había aparejado. Entonces, esta comisión, la Comisión Brundtland, estudia durante una serie de años. En 1987 aparece este concepto de desarrollo sostenible. Y un poco este concepto lo que viene a traer es decir, bueno, como veníamos pensando el desarrollo económico a secas, hoy no alcanza porque empezamos a tomar conciencia que con el desarrollo quedan por fuera, digamos, estamos descuidando al planeta, mm, estamos descuidando al ambiente y estamos teniendo impactos no siempre positivos en las personas. Entonces, un poco esta idea del desarrollo sostenible, cuya definición es pensar en un desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la mm, capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades. Entonces es un desarrollo que piensa, si miramos la definición, está pensando en el largo plazo, ¿eh? No, ujú, no me alcanza con pensar en qué pasa mañana con un negocio, sino qué pasa mañana con un negocio, pero cómo podemos vivir de esta manera, cómo podemos producir y habitar el mundo de esta manera más a largo plazo. Lo interesante es que este concepto que aparece en 1987, que habla de futuro, digamos, eh, satisfacer las necesidades del presente sin poner en jaque la satisfacción de las necesidades del futuro, hoy ya el futuro ya llegó, ¿no? Porque hoy vemos que ya hay problemas como consecuencias del cambio climático que azotan inundaciones, ujú. todo tipo de Sí, eventos climáticos extremos que realmente ponen en juego el presente de muchas personas y de muchos negocios también, ¿no? Ahora bien, ese fue un concepto que nace, como dije, en el marco de Naciones Unidas y entonces estaba más pensado, o por lo menos en un primer momento más tomado desde organizaciones más gobiernos, no tanto desde el mundo empresarial. Pero en paralelo, las empresas ya venían trabajando con algo que luego se une y que va a componer un poco el presente de la sustentabilidad, que es el viejo concepto de la responsabilidad social empresaria o la responsabilidad social corporativa, que es un poco más antigua todavía, ¿no? Porque uno si mira, en Estados Unidos ya en 1958 podemos encontrar este concepto de la responsabilidad social del empresario en realidad, ¿no? mm, Más pensado como aquella persona que pudo desarrollar su negocio y hacer crecer em, económicamente una compañía o una organización y ver de qué manera esta persona o esta idea de, bueno, ¿cómo devuelvo yo a la sociedad esto que la sociedad me dio? ¿No? Entonces ahí ujú. aparece este concepto de la responsabilidad social del empresario, muy vinculado a la filantropía, ¿no? Es decir, bueno, Claro. yo pude enriquecerme, bueno, ¿cómo hago para ayudar a que otros a impactar positivamente en mi entorno? Entonces, esas dos ideas vienen hoy al presente, digamos. En nuestro país, cuando empieza a aparecer el tema de la responsabilidad social empresarial, está muy vinculado a lo social, tiene que ver con la crisis del 2001-2002, cuando más de la mitad de la Mm, población queda por debajo de la línea de pobreza. Entonces ahí las empresas también empiezan a pensar qué hacemos con toda esta situación social que nos conmueve y en qué podemos contribuir, ¿no? Así que también pero bueno, poco a poco lo que fue pasando es que se fue entendiendo que el concepto de sostenibilidad es un concepto que debe entrar dentro de la actividad del negocio, ¿no? Que tiene que estar ujú, completamente vinculado. Yo digo, bueno, durante todo este periodo histórico de la responsabilidad social, más pensada como filantropía, esto era como el rincón de la virtud de las compañías, claro, una cosita claro, que claro. estaba aisladita, ¿no? Que se hacía muy bien, pero eso era muy bueno. Y de golpe la sustentabilidad empieza a pensarse como el negocio virtuoso. En todo el negocio, cómo vamos Ujú, incorporando
la idea de que el negocio tiene un triple impacto, un impacto económico, pero también un impacto ambiental y un impacto social. ¿Y cómo gestionamos este triple impacto? Entonces ahí el concepto empieza a hacerse cada vez más transversal, no es una responsabilidad o un tema que tenga que depender de un área, sino que tiene que estar eh, metido en cada uno de los rincones de la Usando. compañía, ¿no? Cruzando Claro. bien todos los rincones y todo lo que la compañía hace, ¿no? Entonces, Y un poco pensaba, ¿no? En términos financieros, dejar de ser un centro de costos, ¿no? totalmente, Para pasar a para pasar ser a ser una inversión, justamente una inversión, claro. exactamente. Es muy Y esto interesante esto que hablabas me iba llevando a esos lugares, ¿no? En es la forma de interesante concebirlo, y es el nombre de la jornada de este año, ¿no? O sea, la obviamente, sustentabilidad como inversión. Entonces, un poco pensado así, como es parte, del negocio, ¿no? parte del negocio. Y ahí, también escuchándote, y pensando en esta cuestión de cómo fue evolucionando, em, en este momento la sustentabilidad está en un momento muy particular, ¿no? Porque los últimos 2 años estuvieron marcados por ese, digamos, por cambio en el escenario. Lo que era voluntario, por ahí en algunos aspectos pasó a ser mandatorio, y a su vez ha habido algún surgimiento de movimientos anti, lo que vos me mencionaste recién, ¿no? Las siglas ESG, que para quienes pudieran no estar tan familiarizados, significa lo ambiental, lo social y de gobernanza, que sería lo último que se ha desarrollado, ¿no? En estos últimos años. Sin embargo, hay algún movimiento antisocial. ¿Cómo ves vos este contexto y en qué medida las empresas pueden verse afectadas, por este clima? Bueno, voy a dividir tu pregunta en 2, porque la primera Mm, parte Me es lo que parece bien. venía pasando lo que venía pasando, ¿no? Lo que venía pasando en estos últimos 2 años o 3 años, pero con mucha fuerza en los últimos 2 años, y es esto que vos marcás, ¿no? La sostenibilidad pasó de un escenario voluntario a un escenario mandatorio. Y cuando hablamos de un escenario mandatorio, acá es importante aclarar que mandatorio no es solo regulado. O sea, por un Ujú. lado, crecieron muchísimo las regulaciones. Y Mm, cuando hablamos de regulaciones del mercado de capitales y de regulaciones también de países o regiones, ¿no? Tenemos, no sé, Brasil, que acaba hace más de un año en realidad, de regular el mercado de valores, México lo mismo, Chile lo mismo y una cantidad de países en el mundo, ¿no? Estoy nombrando solamente algunos de la región. Pero también Europa, digamos, Europa con muchas y muy importantes regulaciones en temas de ESG, con sus movimientos, ¿no? Después por ahí hablamos un poquito, pero lo que quiero decir es, por un lado están las regulaciones, pero por el otro lado, también cuando hablamos de un escenario mandatorio, también es un escenario mandatorio porque estoy obligado por otras razones, o sea, las compañías empiezan a dejar de tener esta idea de, bueno, si quiero hago algo en esta dirección, porque de golpe pasa a estar exigido, ya sea por una fuente de financiación, por un cliente, por entrar en un determinado mercado. Entonces, el otro día alguien me decía, no, no, yo trabajo en la Argentina, pero no es voluntario la sustentabilidad. Y no es voluntario porque no accedo al crédito. Y no es voluntario porque no logro cómo una operación minera, por ejemplo, puede mm, desatender cuestiones que tienen que ver con la licencia social para operar en el territorio. Entonces, ahí claro. deja de ser voluntario. No es solamente la regulación de gobierno. Digo esto porque ahí entramos en la segunda parte de la pregunta, ¿no? Y es, hay una cantidad de nuevas regulaciones que están dominando o que están realmente marcando mucho la escena de la sostenibilidad, pero por otro lado también hay otros compromisos que las empresas tienen con sus distintos stakeholders o otras interpelaciones que las empresas tienen con los distintos stakeholders.
Y a la vez surgen estos movimientos como anti-ESG, que también surgen desde algunos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Trump, eh, o incluso nuestro gobierno en muchas ocasiones habla en contra de la agenda de ODS de Ujú. Naciones Unidas o este Sí. tipo de cuestiones, que uno dice, bueno, ¿en qué medida marcan la cancha de las empresas? La semana pasada nosotros tuvimos la visita del líder de Américas de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY, y fue muy interesante porque él nos decía, bueno, yo vengo de estar en Washington con inversores y los inversores van a seguir teniendo en cuenta los temas de ESG, Ujú, y las empresas van a seguir teniendo en cuenta los temas de ESG porque tienen que seguir comerciando en un mundo global. Entonces, está bien, Trump puede proponer determinadas cosas, lo que hace que a lo mejor el discurso de las empresas baje un poco, ¿no? Esta cosa ujú, que estaba tal muy cual. rimbombante, bueno, a lo mejor lo digo menos, o lo digo de otra manera, o lo digo más tranquilo, pero dejar de operar ciertas cosas cuando después tenés una California absolutamente regulada o incluso gestiones que los que vienen haciéndola saben el tiempo, los recursos, la inversión que supuso, ¿no? El otro día hablábamos un poco, por ejemplo, de la agenda de diversidad, equidad e inclusión. Ujú, Son agendas que tardan mucho tiempo en instalarse y en desarrollarse. claro. Entonces, de golpe, porque viene un gobierno, la vas a desarmar por 3 4 años, porque un gobierno dice, o eh, te das cuenta de la No, no, construcción que y estás. es una construcción cultural esa, con lo cual, bueno, después está obviamente toda la presión social respecto de lo que se ha venido construyendo, ¿no? Está claro, Totalmente. está claro. Y ahí, María, no sé, en el impacto en relación a las empresas, entonces lo que podemos ver es esto, que baja un poco el discurso, pero que en la generalidad lo que vos estás viendo y de lo que te comentan y bueno, tu propia este, vínculo con empresas que asesorás, es que en sí el perfil baja, pero continúan Y sí, y digo el perfil baja en un sentido hipotético, ¿no? No es que lo estoy viendo bajar, ok, pero bueno, hemos visto algunas manifestaciones en redes o públicas de algunas compañías que dicen, bueno, no vamos a trabajar sí, sí, más. tal cual, Sí, pero hace el 20 de marzo, por ejemplo, hubo una reunión de accionistas de Disney en donde dijeron, no, bueno, se dijo que íbamos a abandonar la agenda de género, no la vamos a abandonar porque claro, encontramos que perderíamos mucho valor en abandonar esta agenda. Digo, hay este tipo de movimientos obvio. discursivos, pero realmente no veo Hay que cosas que las ya se han instalado, ya se han ya se han instalado, instalado. ya se ha hecho un esfuerzo muy grande, son muchos años de trabajo, de esfuerzo, de inversión, de capacitación, de instalar, porque no nos olvidemos que todo lo que tiene que ver con sostenibilidad es un cambio cultural. Entonces son cosas que se Claro, instalan lentamente. Ahora, así como digo esto, bueno, también hubo un movimiento en la regulación europea, ahora recientemente, el 26 de febrero, una serie de regulaciones europeas que eran realmente sumamente exigentes, extremadamente exigentes, diría yo, en materia de ESG, y ahora dijeron, bueno, paramos un poco el reloj y vamos a ver si podemos simplificar para tratar de darle más competitividad a las claro, compañías. Realmente claro, el esfuerzo que tenían que hacer las compañías era muy, muy brutal. grande, Sí, brutal, en poco tiempo. Entonces, bueno, se está como dándoles más tiempo, se está buscando la manera de simplificar toda esta serie de regulaciones que tenía y que seguramente va a seguir teniendo, pero de una manera más mesurada. Entonces digo, bueno, hay toda está una claro. movida, hay todo un Ujú, movimiento, pero claramente los motores están encendidos y lo que se bajará tal vez es la velocidad con la que se circula, pero no es que vamos a dejar de trabajar o vamos a dejar de movernos en esta dirección.
Y pensando en el tránsito del desarrollo sustentable a la sostenibilidad en la empresa, ¿no? Que es un poco la idea de toda esta charla. ¿Cuáles son esas variables claves que empujan la transición y empujan a las empresas, en definitiva, a embarcarse en esta transición hacia modelos de negocios más sustentables? Mira, acá creo que hay también otro elemento que es interesante. Nosotros cuando empezamos a trabajar en sostenibilidad pensábamos más los impactos de adentro hacia afuera de la organización, es decir, Mm. qué es lo que hacía la empresa en su operación y cómo la empresa impactaba sobre el ambiente o sobre las personas. Y se trabajaba sobre esa gestión de impactos un poco de adentro hacia afuera, ¿no? Pensando que las compañías generaban este tipo de consecuencias, de impactos. Lo que empieza a pasar también en los últimos años es que empieza a haber más conciencia de que las empresas también se ven afectadas por este contexto Claro. de sostenibilidad y de cambio climático. Entonces vos decís, bueno, por un lado, pienso eh, cómo la empresa produce, por decir algo, emisiones y entonces se produce cierta contaminación en el aire, cómo gestiona este tema la compañía. Ese es un impacto hacia afuera. Pero también empieza a pasar o empieza a haber más conciencia de que las compañías también, por ejemplo, estos efectos climáticos extremos pueden traer consecuencias, no sé, hay una inundación, lo que pasó ahora en Bahía Blanca, y bueno, Ujú. hay una cantidad de consecuencias financieras que las compañías tienen que pasar por problemas con la infraestructura, por cortes en la cadena de suministro, por problemas sociales, porque la gente que trabaja pasa a tener, se quedó sin vivienda o tiene que atender otras cuestiones y no puede trabajar durante un periodo de tiempo, digamos. Hay consecuencias que la empresa tiene y que afecta al negocio en forma directa. Entonces acá decimos, bueno, ¿cómo pensamos? ¿Qué empieza a pasar? Y bueno, los inversores, por ejemplo, dicen, no necesariamente las empresas están comunicando estos riesgos a los que están sometidos y que tienen que ver con el cambio climático y la sostenibilidad. O sea, también los temas de ESG son un tema de gestión de riesgos, ¿no? Por supuesto, Claro, de riesgos y de oportunidades, ¿no? Las empresas tienen la oportunidad, por ejemplo, de mejorar su desempeño climático implementando medidas de eficiencia energética y en ese sentido pueden lograr importantes ahorros en- claro. en los costos digamos, hay una cantidad de Sí, sí, cosas que sí, hay suponen un Business Risk Assessment que tiene que capturar, así como totalmente, captura la macroeconomía, ¿no? La situación política y social de un país, exacto, debiera poder capturar también aquellos riesgos que, como bien vos decís, muchas veces esos riesgos son los que dan la posibilidad de oportunidades en su resolución, ¿no? En poder bajarlos o mitigarlos, claro, y ahí es tenerlos a la donde vista. tal cual. Y ahí es donde la empresa tiene esta oportunidad y esta necesidad, diría, de entender los riesgos vinculados a estos temas, que son riesgos de dos tipos, porque son riesgos físicos por un lado, que son los que vienen como consecuencia de los efectos climáticos, ¿no? Esto que hablamos, incendios forestales, entonces pasan determinadas cosas, sequías, todo lo que tenga que ver con riesgos físicos, pero también los riesgos transaccionales, porque hay riesgos que vienen como consecuencia de las nuevas regulaciones, los nuevos hábitos de los consumidores, las nuevas exigencias de inversores, es decir, hay una serie de otros efectos que también se transforman en riesgos que deben ser capturados por las compañías, ¿no? Capturados y Sí. gestionados. Y en este sentido, en lo que estás comentando, María, ¿es posible pensar en un desarrollo económico a largo plazo
sin estar contemplando en la estrategia de negocio variables como lo ambiental o social? O sea, hoy una compañía que quiera desarrollarse y existir a largo plazo, ¿podría obviar este tipo de cuestiones? Cuando vos agregás a la pregunta el largo plazo, yo diría contundentemente no. Pero, digamos, si uno quiere hacer un negocio en el corto plazo, no pasa nada. No tenés por Ok. qué tener en cuenta todas estas cuestiones. Ahora, a largo plazo sí tenés que tenerlo en cuenta porque forma parte de la construcción de valor de la compañía. Es decir, Mm, una compañía puede haber afectado su valor por todos estos temas, ¿no? Puede haber afectado su valor porque puede perder activos, porque puede perder competitividad en el mercado, porque puede perder acceso al crédito, porque puede perder eh, recursos humanos, talento, que ahora cada vez más buscan este tipo de cuestiones. Em, no lo vemos todavía nosotros muy tan tangible el palpable. tema, muy palpable el tema de los consumidores que exigen, el consumidor final que exige Mm, estas cosas todavía, pero sí en la opinión pública general, o sí en determinados movimientos que pueden generar problemas reputacionales importantes. Entonces, y mm, por supuesto en el B2B también, porque toda la regulación tiende a ver a la compañía con un sentido de responsabilidad extendida, la compañía claro. en sus operaciones, pero también en la cadena de valor y también en manos del consumidor. Entonces, a mí siempre me parece interesante el caso de ustedes de Unilever, en donde detectaron que la huella hídrica, por ejemplo, más significativa estaba en manos del consumidor. Entonces, tenés que Ujú, trabajar con cómo haces para minimizar el uso del agua en manos del consumidor, ¿no? La complejidad que esto supone, pero quiero decir, la está empresa claro, no es vista como una cápsula cerrada claro. y la operación como podía haber sido vista en el siglo XX, sino realmente con una mirada extendida, ¿no? Entonces Y eso en ese sentido, en el ejemplo incluso que das, y por ahí para que también los participantes puedan dimensionar, ¿dónde crees que es necesario que las empresas entonces pongan el foco, ¿no? Si dicen dentro de mi sí. mirada estratégica quiero perdurar, quiero seguir creciendo en esta vía, en el largo plazo y demás, ¿dónde debieran estar haciendo foco como para, si es que podemos darles alguna guía en ese sentido? Yo creo que acá esto es clave, ese tema es clave y es realmente tener una estrategia de sustentabilidad vinculada con el negocio. Pero cuando pienso en estrategia y pienso también qué buscan los reguladores, qué piensan los inversores, es en qué temas estás trabajando, cuáles son tus temas relevantes, cuáles son tus temas materiales. Y esa es la primera definición que la empresa tiene que hacer. ¿Dónde te aprieta el zapato? ¿Dónde tenés la mayor oportunidad? Y ahí trabajar. Ahí si volvemos al pasado y decimos, bueno, esa responsabilidad social empresaria, que era más como desde lo voluntario, desde lo ético, uno podía hacer más o menos cualquier cosa, que fuera Ujú, lindo, que te gustara. Ahora no gastes recursos en hacer un programa que sea solamente atractivo o simpático. Tenés que hacer un programa que realmente te marque, te cambie el negocio en sentido positivo, ¿no? Que agregue valor a terceros, que esté pensando en tus impactos más significativos, tus impactos, tus riesgos y tus oportunidades más significativas en materia ambiental, social y de gobernanza. Entonces, es decir, realmente hay que hacer foco, hay que sí. concentrarse en los temas que valen la pena. Que es un poco, hay un estudio que hizo EY global con inversores institucionales en diciembre del 2022 y los inversores decían, no nos que usamos el material, usamos toda la información que nos dan las empresas acerca de lo que hacen en materia de ESG. No nos sirve, porque no Mm, estamos viendo hasta qué punto esto es estratégico. ¿Es esto en claro, donde hay que invertir? ¿Es vamos a acá donde hay profundidad o dónde nos quedamos, claro. ¿y en dónde estamos poniendo la plata? ¿En dónde estamos poniendo el recurso? ¿En lo que realmente vale la pena? ¿En lo que marca la diferencia o no? Y todos los nuevos marcos te hablan de la estrategia, vinculada a la estrategia de negocio, te hablan de la gobernanza,
Es decir, ¿cómo vas a hacer? ¿Cuál es el esquema que vas a elegir para que tus decisiones funcionen, para que todas el camino de la sustentabilidad realmente pueda permear y pueda hacerse realidad en la empresa? Hablan de la gestión de riesgos, entonces es esto, es cómo incorporamos y cómo pensamos los riesgos, y acá hay que pensar el área financiera y el área de sostenibilidad, más el resto de las áreas de la empresa juntas, ¿no? Pero muy de la Ujú, mano finanzas y sostenibilidad, ¿no? Cómo se ve, cómo claro. impactamos, pero también cómo se ve impactada la empresa por estos riesgos, impactos y oportunidades. Y por el otro lado, métricas, ¿no? O sea, medir, 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 que es lo que me va a Ujú. permitir alimentar toda esta cadena, ¿no? Sí, y ahí, María, que lo mencionas, el sector financiero es sin duda clave, ¿no? Para la transición hacia estas nuevas economías. Sin duda alguna, estas transiciones llevan ciertos costos también asociados, ¿no? Que de repente se van a ir recuperando en los años subsiguientes, con lo cual eh, imagino que, bueno, finanzas y justamente el crédito es importante. ¿Qué buscan las nuevas regulaciones? ¿A quiénes interpela? ¿Qué mira el inversor? O sea, ¿qué podés contarnos respecto de lo que hace al mundo financiero y, y bueno, Bueno, un y poquito alcanzar? lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, el mundo financiero lo que está mirando es en qué medida las compañías van entendiendo su matriz de riesgo y van entendiendo su matriz de riesgo vinculado a la sostenibilidad, incorporándola en la estrategia de negocio, en qué medida las compañías están haciendo foco y están trabajando sobre los temas materiales. Por eso el punto que creo que lo vamos a trabajar un poquito más en alguna otra reunión, pero hay un punto muy central que es lo que llamamos el trabajo de doble materialidad o el análisis de dónde están los temas relevantes, tanto de los impactos que la empresa genera hacia la afuera como de la manera en que la empresa se ve afectada por el contexto en el cual se mueve. Entonces digo, bueno, los inversores están atentos a este tipo de cuestiones y están exigiendo eh, más reportes, por ejemplo, pero reportes también con una mirada más financiera, ¿no? Entonces, lo que está cambiando y lo que fue cambiando en estos últimos 2 años es la incorporación de esta mirada financiera que antes no estaba, ¿no? Entonces, bueno, cómo en un reporte vos me contás lo que estás haciendo, pero también con estos nuevos marcos de reporte, en el fondo, eh, la información que las compañías dan es lo que se ve, es la punta del iceberg de la regulación, lo que hay abajo es un pedido de gestión estratégica. Es decir, Ujú. bueno, vos tenés que gestionar de manera estratégica y me vas a demostrar que estás gestionando de manera estratégica con este A estándar de través de, reporte que te claro, pongo, ¿no? Pero el claro, estándar de reporte, un poco es como lo que pasó cuando IFRS llegó al mundo contable financiero, ¿no? Es decir, bueno, obvio. antes las compañías, ¿cómo hacían los reportes? Y bueno, los hacían de otra manera. Ahora la exigencia es, bueno, no, tenemos Sí, que asegurar la comparabilidad, ¿no? Que cuando asegurar te la analizo y te comparo contra otro, estoy viendo lo estoy mismo. viendo Lo lo que estaba mismo. pensando, y por ahí es para mucho más largo, así que eh, es la cantidad de años que llevó homogeneizar en el mundo, bajo IFRS, las normas contables que tenía cada uno de los países, ¿no? Fue un Yo periodo, yo me lo imagino un pero de proceso más de 20 parecido, años, o sea, fue un un proceso proceso parecido, larguísimo es un proceso parecido, seguramente acelerado porque por vivimos las en un mundo más circunstancias, por las circunstancias, por la obvio. tecnología, porque todos los procesos tienden a ser más Sí, rápidos. sí, Pero digo, me parece que ese es un buen ejemplo de algo que pasó y que de alguna manera es similar a lo que está pasando, porque además IFRS es la misma institución la que lanzó los estándares S1 y S2 con los cuales está pidiendo
o está proponiéndole al mundo, tomen estos estándares para transformar la información en información comparable, en información consistente, en información que esté lo suficientemente documentada, respaldada, Claro. trazable, con todo lo que hoy las compañías saben que tiene que tener la información contable y financiera. Y ahí el gran desafío de las compañías, ¿no? El gran desafío que estamos viendo hoy es cómo fortalecer los datos, cómo fortalecer la gestión primero, pero los datos también, para Ujú. poder alcanzar estos estándares que son los que se vienen, ¿no? Todavía, Sí. digamos, en la Argentina no, pero claramente está habiendo un proceso en el mundo muy parecido al que hubo en su momento con el tema contable y financiero. Bien. María, bueno, una le quiero decir ahí a todos los participantes que pueden en el chat hacer sus preguntas. Hay una pregunta que ya tenemos y que la hago en vivo y vos me decís, María, si, eh, qué opinás, que es cómo impacta el antiwokismo a la sostenibilidad. Y creo que tiene un poco que ver con una de las preguntas que hicimos en relación a Ujú. justamente todos estos movimientos, ¿no? Anti-ESG. Y bueno, a ver si hay Bueno, algo más para sí, comentar. yo diría que impacta en la sostenibilidad, porque de alguna manera, digamos, desacredita. Muchas veces, además, el antiwokismo lo que hace es poner pública información que no siempre es del todo correcta, ¿no? Entonces Mm. distorsiona un poco. Pero también por ahí también tiene una función de, bueno, eh, de terminar de pulir ciertas cosas. Hay que evitar que para mí hay que evitar la confrontación entre pensar que o producimos o conservamos. La idea es produzcamos conservando, ¿no? Esta Mm. idea de o nos desarrollamos económicamente o somos todos ambientalistas y nos dedicamos solamente a cuidar el planeta. No es así. La idea del desarrollo Claro, sostenible es una idea que combina las cosas y que además está demostrado que se puede hacer y está basada hay muchas demostraciones y mucha implicancia de la ciencia en todo esto, entonces, sobre todo en las últimas décadas. Con lo cual, bueno, sí, por supuesto que puede desacreditar algunas agendas o puede poner en duda algunas agendas, pero como dije antes, creo que a la larga son procesos que se siguen sosteniendo. Hubo un movimiento, por ejemplo, con el primer gobierno de Trump, en donde se fue de los acuerdos de París, o sea, era un momento también de mucho auge de la agenda de sostenibilidad, porque justo en el 2015 se habían firmado los acuerdos de París, eh, se había alargado la Agenda 2030, en fin, había habido una serie de hitos históricos muy importantes. Viene Trump y de alguna manera todo eso él lo desacredita, pero rápidamente se reencauzó y empezamos un momento de auge de regulaciones. Digo, estos movimientos por ahí pueden servir también para regular un poco, bueno, a lo mejor la Unión Europea lo que proponía era demasiado en muy corto tiempo. Bueno, claro. veamos cómo se ajusta. No creo que haya un cambio sustancial a partir de estos movimientos, digamos. Ok, bien. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta de los participantes. O si, María, si alguna cosa te quedó para comentar que creas que vale la pena hacerlo en este entorno, que todavía tenemos unos minutitos. Em, no, bueno, acá me parece que es importante ir viendo qué le va pasando a la sustentabilidad, cómo la sustentabilidad cada vez más tiene que dialogar y entender al mundo financiero y el mundo financiero cómo tiene que entender Mm. la sostenibilidad, porque ambos son elementos constitutivos de lo que hoy es una empresa moderna, ¿no? Una empresa que también
algo que por ahí no dije y es, durante mucho tiempo, las compañías no fuimos tan conscientes de que usábamos recursos Claro, naturales finitos, que había bienes y servicios de la naturaleza que los tomábamos y los usábamos sin medir. Hoy hay esa conciencia y tiene que ver con una evolución de la historia, con una evolución científica, con más información en donde podemos tomar conciencia de que hay cosas que no se van a dar eternamente, entonces que hay un escenario en el cual de escasez, digamos, ujú, que tenemos que ser conscientes y manejarlo. Y no lo digo solamente desde un marco ético, sino también desde un marco práctico de negocio, ¿no? O sea, eh, somos cada vez más conscientes que no podemos generar un estrés hídrico, por ejemplo, ¿no? Que no podemos sacar más recursos. Es decir, la idea de los recursos son los que hay, como en cualquier proceso económico. Tenemos tantos claro. recursos, no podemos usar más recursos de los que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, esa idea me parece que marca esta construcción de valor a largo plazo de una compañía sostenible, ¿no? Una compañía que es consciente de que si quiere operar en el futuro, tiene que operar eh, de esta manera, digamos, ¿no? Está claro, está buenísimo. Bueno, no veo que se estén dando más consultas y siendo también respetuosos del tiempo que habíamos pautado. Yo me quedo mucho con esto de que la Acá hay, sustentabilidad no es un... acá Ah, hay ya algunas aparecieron un par, preguntitas. digo después Sí. con qué me quedo. Em, si Eh, querés contesto, ¿no? Le sí, damos un obvio, sí, minutito sí, sí. más. Bueno, Sí, porque acá sí. dice cómo se está viendo esta estrategia sostenible en las empresas de Argentina en particular, empresas grandes, medianas y pymes. Y yo diría que, bueno, desde hace bastante tiempo que las empresas en Argentina, o muchas empresas en Argentina, trabajan en esta dirección y empresas de distintos tamaños y lo hacen de distintas maneras, pero hay muchos recursos las empresas grandes en general están más empapadas de qué es lo que está pasando en el mundo o a lo mejor tienen sus casas matrices en otros lados, entonces están siendo exigidas o tienen direcciones y directivas que vienen de las empresas de sus casas matrices o de su conexión con el mundo, pero también las empresas medianas y pymes han encontrado, muchas empresas medianas y pymes han encontrado valor en el desarrollo de la sostenibilidad para poder ser parte de una cadena de valor de empresas grandes. Entonces acá Ujú, también hay algo interesante y es, no solo es una cuestión de empresas grandes, sino que las medianas y pymes eh, han logrado diferenciarse, ser más competitivas, entrar en determinadas empresas o mercados a partir de este tipo de movimientos. Y, por ejemplo, en ese sentido, en la Argentina, por ejemplo, el movimiento de empresas B ha hecho ujú, mucho en esta claro, dirección, ¿no? Em, está bueno, claro. y acá otra persona pregunta, Geo Vargas pregunta, cómo se encuentra Argentina frente a este desafío, especialmente las empresas que no encuentran en un marco global? Bueno, por ahí las empresas que no se encuentran en un marco global tienen un poquito más de tiempo. A mí me parece que acá es interesante darse cuenta de las que ya están impactadas o las que ya están alcanzadas, tienen que trabajar rapidísimamente y cumplir con los requerimientos. Las que no están alcanzadas todavía tienen una enorme oportunidad porque este trabajo lleva tiempo. Entonces, me parece que acá es ir ganando competitividad, ir ganándole tiempo a este cambio cultural que consume esfuerzo y tiempo y que cuando es exigido no tenemos tiempo de hacerlo. O sea, si nosotros Ujú, queremos entrar a un mercado de golpe, no eh, pasa. no pasa. Si querés acceder a un crédito que te lo exige, no pasa.
Entonces te tenés que estar preparando antes, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que hay una oportunidad interesante para que aquellas empresas que estén todavía más alejadas de este camino, por lo menos empiecen a ver cómo están. Hay más preguntas, no Hay sé más preguntas. Si cómo. tenemos unos minutos más, yo los tengo. Ok. María, si vos Bueno, los tenés, está em, interesante, sobre todo que hay varias preguntitas. acá alguien pregunta cómo podemos involucrar al Departamento de Finanzas en estos temas que tal vez no reconozcan como temas prioritarios. Y yo creo que el ejercicio más importante que se puede hacer con finanzas es justamente hacer armar esta matriz de riesgo en donde podamos ver Ujú, cuáles son los impactos, cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades significativas que afectan a la compañía. Hay mm, muchos marcos regulatorios que están solo pensados para inversores, es decir, que la mirada que te invitan a hacer es decir, en qué medida la compañía se ve afectada por este tipo de cuestiones. Entonces, ahí es un diálogo que por ahí primero no es tan fácil de tener porque no estamos tan preparados para dialogar, por eso es tan importante estos espacios en donde vayamos aprendiendo un poco, ¿no? Hay que entender cómo habla finanzas, hay que entender cómo habla sustentabilidad y tenemos que pasar a tener un único lenguaje, ¿no? Un mismo lenguaje. Y eso lleva su tiempo y cuesta un poquito. sí, ¿Cuál es tu sí, yo te complemento nada más ahí, sí, María, creo que lo que vos dijiste de primero que todo es hacer el análisis, lo que llamamos, ¿no? El análisis de riesgo, hacer ese primer assessment es muy importante. Finanzas va a estar siempre a nivel estratégico intentando tener esa mirada de cuáles son los impactos de negocio, con lo cual me parece que es una primer puerta por donde entrar. totalmente? Y otra pregunta es, ¿cuál es tu mirada en torno a los reportes de sostenibilidad? Em, bueno, creo que son importantes los reportes y son importantes también como ejercicio interno, en el sentido de los reportes a medida que se van haciendo, van alcanzando niveles de madurez mayor. Siempre el que hace el primer reporte le da un trabajo enorme, tiene que juntar información de distintos lugares, tiene que facilitar esta conversación absolutamente transversal de la compañía, tiene que buscar datos donde no hay, pero bueno, todo ese ejercicio va permitiendo a la compañía entender dónde no hay datos, dónde no se gestiona, dónde estas ideas no están para nada presentes y van haciendo que año a año la compañía pueda, a partir de esa información recolectada, avanzar en sus niveles de madurez y en sus niveles de foco, de estrategia, de ir mejorando la gestión. Así que me parece que el reporte es un buen ejercicio, no solamente como herramienta de comunicación, sino como herramienta de gestión. De gestión. Y yo creo, pensando si hay financieros en la sala, que me imagino que debe haber unos cuantos, que todo esto también implica una apertura en términos de eh, transformación en nuestras posiciones de trabajo, ¿no? Y que hay que, Totalmente, en ese sentido, evolucionar, reinventarse y probablemente todo esto también abra todo un campo laboral, y ya lo está abriendo, eh, totalmente. para los financieros, ¿no? Acá hay otra pregunta que es simpática, Mariana. Buen día, gracias por traernos estas perspectivas. ¿Cuál es el camino sugerido para que las compañías se vayan volviendo más sostenibles? ¿Vale ser un poquito sostenible? Yo creo que, o sea, yo creo que sí, en el sentido de, no quiero decir que tengamos un nivel de ambición bajísimo, sino que pensemos la sostenibilidad como un camino, como un proceso, como un recorrido, un journey que hay que ir haciendo. No es algo que se hace de un día para el otro. No se es no sostenible y de golpe se es sostenible. Es un camino, ¿no? Entonces, ¿vale ser un poquito? Sí, si antes no eras nada, mejor ser un poquito y mañana ser un poco y pasado ser más.
Y me parece que ahí es un poco lo que hay que pensar, ¿no? Es decir, cómo vamos haciendo para ir madurando y para ir teniendo una gestión cada vez más aceitada, más estratégica, em, con más foco. Es un camino de evolución, Es un camino de creo yo, ¿no? evolución. Sobre todo porque Sí, tenemos empresas que están instaladas por ahí en el mercado hace 100 años. Eh, claro, es imposible, si se quiere seguir existiendo, también hacer una reconversión 100% de un día para el otro, ¿no? totalmente. Bueno, no sé si queda alguna más. No sé, Varias la fueron verdad. estando al aire. Eh, una habla de incentivos a nivel regulatorio, Sí, si son también necesarios incentivos para que se... Por bueno, ahí la pregunta tiene que ver también, ¿no? Si hay incentivos que puedan acelerar esto, ¿no? em, Porque yo creo que hoy por hoy en Argentina no hay mucho incentivo y sin embargo las compañías vienen trabajando en ese sentido, muchas de ellas. sí. Sí, Pero bueno, también es cierto que en otros países hay incentivos y por ahí se trabaja más fuertemente, o sea, existen experiencias de incentivos para trabajar en estos temas, sí existen, eh, y, mm, y también, bueno, de regulaciones que obligan, también mm, existen y también generan consecuencias, digamos. Hay toda esta serie de mecanismos que, que los gobiernos o incluso los mercados de capitales pueden poner a disposición para que las compañías vayan acelerando este proceso a su interior, ¿no? Em, acá habla tenemos una también, última y ya con sí, esta cerramos, sí, eh, que habla del regreso de Argentina al ecosistema internacional, si eso podría acelerar la implementación de políticas ESG. definitivamente sí. O Sí, sea, absolutamente. no podemos operar en un mundo global si no pensamos incorporando estos criterios que son criterios que están en el mundo, más allá de que haya algún movimiento, esto está en el mundo y es imposible esto, es imposible acceder a determinados mercados, es imposible acceder a determinados fuentes de financiación. Es decir, realmente el mercado global exige atender de manera estratégica a estos temas. Bien. Bueno, a ver, tenemos a Meli que nos dice que excelente esta previa al encuentro de finanzas sostenibles. Muy claro, dinámico y enriquecedor. Felicitaciones. Así que, bueno, gracias por el comentario, Meli. Esperamos que les haya gustado. La verdad que yo creo que poder tener el lujo de conversar con María, que es una experta en estos temas de hace tantísimos años y que nos brinda en definitiva con mucha generosidad su conocimiento, es un lujazo. Nos quedaríamos hablando seguro mucho más tiempo y eso lo demuestran la cantidad también de preguntas y que la gente ha seguido en toda la conversación, la gente que se sumó ha seguido estando y no se fue. Yo me quedo con estos temas de que el largo plazo es sustentable y necesita ser sostenible justamente para las empresas, que de corto plazo se siguen pudiendo hacer cosas, pero que indudablemente si lo que queremos es poder llevarlo más lejos, probablemente es un camino más lento, pero que nos lleva, ¿no? Mucho más lejos Totalmente. en su concepción. El tema de foco, indudablemente, es súper importante. El tema de evolución es muy importante. Este tema de interrelación entre finanzas y la sustentabilidad es un puente que necesitamos construir y lo tenemos que, como vos bien dijiste, María, entender de ambas partes, ¿no? Porque pasa esto de los prejuicios que a veces, ¿no? Meten la cola y no logramos por ahí unos hablar el lenguaje de los otros. Así que yo creo que es un desafío muy importante para todos los sectores, pero que sin duda es la vía por donde trabajar, ¿no? Así que te quiero agradecer mucho No, al y bueno, contrario. recordarles acá a la audiencia que entonces el 29 vamos a estar teniendo otro Zoom
con María Virginia Romero, para quienes ya la conozcan, y donde vamos a estar hablando de los actores del ecosistema de impacto, quiénes son todos aquellos que necesitamos para poder empezar a pensar en movernos hacia negocios más sostenibles. Así que gracias a Bu- todos. Agéndense también el evento presencial para el 12 de junio en el Yacht Club, como les comenté al inicio. Y bueno, muchas gracias, María. Me encantó No, hablar con gracias, vos. gracias a vos y al IAEF por invitarme. Buen día a todos. Buen día. Gracias por sumarse.